Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo muy especial para las personas que nos escuchan a través de este medio, que es Busco en Ti Radio. Recuerda que donde estás no es el final. Pues antes de ir con nuestra programación habitual, una vez más reiteramos la invitación para nuestro primer congreso, Busco en Ti, en Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre, Tu identidad cuenta. Ese es el nombre del segmento, el nombre del tema que vamos a tratar en estos 2 días. Estaremos enfocados en el tema de la identidad, ya que es algo muy importante para nosotros como cristianos, como creyentes, y realmente pues es lo que tenemos que poner en práctica, lo que tenemos que ejecutar y que ejercitar cada día. Tenemos que tener claro que la identidad en Cristo es confiar plenamente en Él. Es, en vez de creer lo que el mundo nos está diciendo, lo que yo soy, es creer lo que Él me dijo que yo soy. Fui hecho a su imagen y semejanza. Y eso realmente me aleja de todas las inseguridades, me aleja de Ujú. creer en realmente muchas cosas que Él ha dicho que yo no soy. Él me tiene a mí en un estándar muy alto, me ha puesto a mí en lugares privilegiados, pero desafortunadamente aún no los he descubierto. Así que en estos 2 días estaremos enfocados en este tema. Vamos a salir victoriosos de allí, de ese congreso, vamos a salir con una actitud totalmente diferente y vamos a saber de quién tenemos que depender. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México. El formulario de inscripción ya está en nuestras redes sociales y recuerda que el cupo es limitado. Así que no se les olvide, acepten este llamado, acepten esta invitación, que realmente no todos los días se nos hace para que lo aceptemos. Bueno, ahora sí, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta también en esta mañana de poderles hacer extensiva esa invitación para que vengan aquí a la Ciudad de México. Los estamos esperando ya para que nos visiten y también vengan a este pues evento importante, el primer año de un congreso que tenemos de Busco en Ti, y pues esperándolos aquí para que puedan escuchar acerca de esa identidad que tenemos en Dios. Contenta por ello y Yes. esperándolos. Bueno, Sí. iniciemos entonces con el tema de hoy. Sí, como no, hoy vamos a hablar acerca de un tema que habla Dios a nuestras vidas cuando le conocemos, y es la luz o tinieblas. ¿Qué somos? Luz o tinieblas, ¿verdad? Cuando empezamos a conocer de Dios, pues no sabemos, ¿verdad? Realmente toda la luz o lo brillante que Dios quiere hacer para nuestra vida, las grandes cosas que Él tiene para nosotros, y empezamos a conocer cuando recibimos al Señor o empezamos a conocer de Él, que salimos de esas tinieblas a una luz admirable y preciosa que nos da Dios. Entonces, pues este es el tema de hoy. Hoy quiero tratar esto porque se me hace bastante significativo para lo que es comunicados con Él, estar comunicados con Dios, y que sepamos que no estamos en el reino de tinieblas ahora, que conocemos a Cristo, sino en ese reino de su luz infinita y su luz hermosa. Entonces, pues por eso el tema de hoy, luz, ¿qué soy yo? ¿Luz o tinieblas? ¿O cómo estoy yo en este tiempo ahora que he recibido de Dios, que conozco su palabra, que conozco de Él, que lo sigo y lo amo? Pues conocer acerca de esa luz en la que ahora estamos involucrados y metidos ahí en esta luz que es el Señor, ¿no? Entonces, pues es muy bueno, o sea, tratarlo y verlo en esta mañana. Y bueno, pues cada creyente en Jesús tiene un propósito eterno, ¿verdad? Y una comisión para llevar el evangelio a las personas que lo necesitan, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo vamos a llevar ese evangelio? ¿Cómo vamos a llevar esa luz? ¿Cómo vamos a llevar, pues, como dice el evangelio, son esas buenas noticias, ¿verdad? A los demás, ¿verdad? Si no le conocemos, si no conocemos esa luz que Dios nos da, y esa luz que Él también es para guiarnos, ¿verdad? Por medio de su espíritu, y por el que podemos caminar para llevar a otros esas buenas noticias. Entonces, pues por ahí el día de hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, ¿verdad? Y comunicarse con nosotros con este tema de luz o tinieblas. Y antes de ir por el mundo para evangelizar, pues es bien importante que seamos pues impactados por Dios, ¿no? Que Dios ha impactado nuestra vida, Dios nos ha llenado con eternidad, nos ha mostrado su grandeza, nos empieza a mostrar quién es Él, ¿verdad? En nuestra vida, a través de lo que leemos, de lo que conocemos en la palabra.
y pues somos impactados por él, ¿no? Somos como bendecidos, grandemente exhortados, santificados y pues, bueno, cuántas cosas hace Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, nos impacta Dios y bueno, para evangelizar eso es muy importante, para llevar esas buenas noticias, para dar ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, es que tenemos que ponernos listos, ¿verdad? Ponernos en esa luz, poner esa luz que Dios nos da, eso que vemos y sabemos y discernimos ahora, ¿verdad? Que es Dios en nosotros, pues nos impacta, nos bendice y podemos caminar por ese camino lleno de bendición, siendo esa sal, siendo esa luz y conociendo la luz de Dios. Entonces, pues les decía antes de ir por el mundo para evangelizar, es importante que primero seamos impactados por Dios y ese testimonio de cambio en nuestra vida afirmará nuestra convicción para hablar de Jesús a los demás, ¿no? Entonces es por eso importante el conocer quiénes somos, dónde estamos ahora y cuánta luz hay que irradia de parte de Dios hacia nuestra vida y nosotros a la vida de otros, ¿no? Entonces esa luz, esa bendición de su palabra, de sus lineamientos, de su conocimiento, llevarlo, ¿verdad? A extenderlo en amor, extenderlo hacia los demás. Entonces, Jesús dijo que los creyentes son la luz del mundo. Ajá. Y eso es una gran responsabilidad, porque si somos la luz, entonces debemos guiar a las personas a Jesucristo, ¿no? Entonces, si somos esa luz y ya ahora no estamos en esas tinieblas en las que podemos, tal vez acordarnos de en otro tiempo cómo éramos en tinieblas, ¿verdad? Cómo estábamos involucrados en cosas que pues no eran agradables a Dios, ¿no? Ni a las personas, ni a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí en Mateo 5, 14 al 16 dice, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Dice, son como una ciudad construida en la parte más alta del cerro y que todos pueden ver, ¿no? Todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, todo lo contrario. La pone en un lugar alto, ¿verdad? Siempre tenemos una lamparita o algo donde alto esté la vela o el candelero, lo que sea, más arriba, pues más alumbra, ¿verdad? Por eso tenemos nuestras luces también arriba, pero bueno, antes era como vemos que ya está ahí para poner las cosas, ¿verdad? Entonces, en el mundo espiritual solo existen dos cosas. Nosotros hemos entrado a esa luz admirable. Entonces, esto es lo que nos comunica Dios hoy. Tú eres una luz, ¿verdad? Yo soy una luz. Los que están a nuestro alrededor, si conocen del Señor, ¿verdad? Son una luz. Y si no conocen, tú eres la luz para llevar esa luz a ellos. Entonces, y esa luz es para alumbrar a las personas que necesitan ver a Jesús, ¿sí? Entonces, esto es lo que hoy comunicados con Él podemos entender que somos esa luz. Y en Mateo 4:16 dice, aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz alumbrará a los que viven en sombra de muerte
¿sí? Dice, aunque la gente viva en oscuridad, esta luz va a venir, aunque nosotros vamos y vemos o visitamos a algunas personas que están pues en alguna necesidad, en alguna enfermedad, en alguna situación física o de trato con los demás, de una necesidad en algún problema o en alguna situación que están viviendo, que están pasando, o que tienen una crisis, depresión o ansiedad, lo que sea. Dice, aunque esta gente viva en la oscuridad, puede ver esa luz, ¿sí? Puede ver esa luz porque tú vas y llevas esa palabra, tú vas y comunicas lo que Dios te comunica a ti y tú le enseñas, ¿verdad? Acerca de lo que Dios dice en su palabra, que Él es luz, que verá esa gran luz. Una luz alumbrará a los que vivan en sombra de muerte. Entonces, imagínense qué grandeza y qué importante que nosotros como luz podamos movernos con nuestra luz, ¿verdad? Con nuestra luz propia que Dios nos ha dado, que viene de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, movernos hacia esa bendición de ayudar a otros. Dice, aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una luz alumbrará a los que viven en sombra de muerte. Amén, ¿no? O sea, decimos, sí, que así sea, ¿verdad? Que podamos ir a esas vidas, que podamos ir a esas personas y llevarles el mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas noticias, ¿no? Para que ellos puedan tener esa vida abundante, para que ellos puedan salir de esa muerte, para que puedan salir de esas tinieblas, ¿no? Entonces, Jesucristo es la luz que venció las tinieblas. Jesús venció las tinieblas, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos pedir, verdad? Que al conocer esto, nuestro corazón se agita, ¿verdad? De emoción, ¿no? Que Él venció las tinieblas y está en nosotros, vive en nosotros y nosotros podemos llevar esa luz. Cuando Jesucristo llega a nuestra vida, Dios nos resplandece con su luz. Entonces, ¿qué pasó en ese momento donde tú conociste de Dios, donde entregaste tu vida a Cristo, donde dijiste, nunca había escuchado estas palabras, esta vida abundante que habla su palabra, nunca había escuchado de tanto amor derramado, de tantas cosas, ¿no? De lo que es el amor, de lo que es el gozo, de lo que es la paz, ¿verdad? Cuando Jesucristo, perdón, llega a nuestra vida, Dios resplandece con su luz en nosotros, ¿no? Y sales lleno de bendición, lleno de gozo, lleno de palabra, lleno de sabiduría, quieres hacer las cosas como a Dios le agrada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque recibiste esa luz, porque tienes esa luz, ¿no? De parte de Dios. En Juan 1:5 dice, la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Entonces, cuando hay una luz, ¿verdad? Cuando te metes a un puente, ¿verdad? Y se apaga todo, ¿no? Pasas por debajo de un puente y entras a un túnel, ¿verdad? Y ahí ves, de repente se te va todo te deslumbra, ¿no? Igual entrar que salir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay tanta luz? O porque no hay luz, ¿verdad? Dice, la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Cuando sales de ese túnel y ves la luz, dices, oh, ¿no? Qué maravilla, qué grande, ¿no? Ves hasta la naturaleza enfrente de tus ojos y dices, cuánta luz y cuántas cosas hermosas, ¿no? Nada puede destruir esa luz, ¿verdad? Esa luz es mayor, ¿no? Las tinieblas no pueden con la luz de Cristo, ¿sí? Sin embargo, el enemigo de Dios es engañador y dice, nunca saldrás de esto, siempre vas a estar así, siempre estarás encadenado, siempre vas a ser menospreciado, siempre vas a tener problemas, siempre vas a caer a lo mismo, ¿no? Esto es lo que dice el enemigo, pero Dios dice, no, yo soy la luz que va a alumbrar tu camino, yo voy a llevarte por donde tú debes ir, ¿no? Por esa luz que yo ahora te doy para que tú camines por un camino alumbrado, ¿verdad? Y precioso por donde Dios te lleva. Entonces, las tinieblas no pueden con la luz de Cristo, ¿sí? Sin embargo, el enemigo de Dios es engañador y dice, nunca saldrás de esto, ¿no? Ya como vimos, ¿no? No le creas, ¿no? El enemigo de Dios no quiere que veamos la luz poderosa de Jesús o la luz poderosa de Cristo, ¿verdad? El enemigo no va a querer que tú veas esa luz, te va a querer tener humillado, lastimado, como una víctima, con toda la tristeza encima, con toda la depresión encima, con todo el desánimo y mucha ansiedad y cuántas cosas, ¿verdad? Entonces no le creas al enemigo, ¿sí? Cree en Dios, créele a Dios y piensa en esa luz que Él ahora te da
para que tú seas alumbrado en todos tus caminos y en todo lo que hagas, proyectes o tengas planes. Por ahí Dios te va a dar la luz. Por ahí tú vas a ver, vas a discernir y te vas a dar cuenta que hay un camino alumbrado para ti. Entonces, eso es en cuanto a no creerle al enemigo, ¿verdad? No creas lo que Satanás pone en tu mente o ha puesto por muchos años o te ha dicho que no vas a poder. Y ya hasta es una costumbre creerle, ¿no? Porque no hemos visto la luz. Pero cuando hemos visto la luz y cuando sabemos que somos unos hijos de Dios amados y que estamos hechos para llevar esa luz a otros, porque ese es el fin de todo esto, ¿verdad? De que también como tú la recibiste, de gracia has recibido y de gracia vas a dar esa guianza, esa luz a otros, ¿no? Entonces hay un camino nuevo, abierto y lleno y alumbrado, ¿verdad? Bendecido y lleno de luz de parte de Dios para ti. Entonces por ahí tienes que caminar. Y en Juan 8, por ahí tenemos que caminar todos, ¿verdad? Y en Juan 8:12 dice, Jesús volvió a hablarle a la gente, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Entonces Él nos está diciendo que Él es la luz que nos va a alumbrar a todos los que vivimos sobre este planeta, ¿verdad? Entonces, síganme y no caminarán en la oscuridad. Pues tendrán la luz que les da vida. Y vamos a tener esa luz que da vida en cada cosa que hagamos. Aparte de la vida que ya tenemos en la vida de las situaciones o de los planes y los proyectos que van a avanzar, que van a ir adelante, ¿no? Entonces, cuando una persona que ya conoce a Dios insiste en vivir una vida de pecado, es porque en realidad no tiene una relación con Dios, ¿no? Entonces, pues cuando no conocemos a Dios, ¿cómo vivimos, no? Teníamos una manera muy diferente de vivir, de pensar, teníamos un amo que era Satanás, era nuestro amo, ¿verdad? Pero ahora en Cristo nosotros tenemos, ¿verdad? Esa bendición de tener a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Esa Trinidad preciosa en nuestra vida, que es la que ahora nos guía, ¿verdad? Pero antes el antiguo dueño quería esclavizarnos, quería engañarnos, quería mentirnos, quería poner miedo en nuestras vidas, quería mantenernos quietos, ¿verdad? En lo que él decía que era nuestra vida, lo que no podemos hacer, lo que es imposible, lo que quién sabe cuánto, ¿no? Pero con Dios tenemos vida, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos una nueva manera de pensar, ¿verdad? Nuestra mente y nuestros pensamientos sujetos en obediencia a Cristo el Señor. Entonces, por ahí es por donde está la luz, ¿verdad? Donde caminamos con Cristo, donde creemos en Cristo, donde sabemos lo que Dios dice y seguimos, ¿verdad? Esos lineamientos, esa bendición, esa voluntad de Dios, por ahí nosotros nos vamos, ¿no? Y cuando una persona que ya conoce a Dios insiste en vivir una vida de pecado, es porque en realidad no tiene una relación con Dios. Cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, conocemos su palabra y se nos cae el velo que teníamos de ignorancia, del conocimiento de Dios y solamente pensábamos que había solamente religiones y no sabíamos que había una relación personal que podíamos tener con Dios, ¿verdad? Y estábamos y vivíamos engañados, no conocíamos al Dios de la Biblia, ¿verdad? El Dios que habla tantas bendiciones y tanta vida para nosotros en su palabra. Entonces, cuando una persona no conoce a Dios, va a seguir en ese pecado, ¿no? Porque lo importante es que nosotros tengamos esa relación con nuestro Señor, ¿verdad? Con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para conocer lo que Él sabe y quiere de nuestra vida. Entonces, cuando estamos cerca de Dios, Él nos va transformando todos los días. Todos los días Él nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esto hay que creerlo y esto hay que caminarlo en fe, ¿verdad? Esto de gloria en gloria, de victoria en victoria, es tener esa fe, ¿verdad? De que estamos ahora caminando en la luz, caminando con el Señor. Nos transformamos, nuestros días se transforman, nuestra manera de pensar, de creer, de caminar, de salir a la calle, se transforma, ¿no? Porque vamos caminando con Dios. No sales a la calle así nomás, ahora sales, pones tu vida en manos de Dios, ¿verdad? Porque sabes que esa luz viene a tu vida
¿verdad? Y pones todo en manos de Dios. Entonces tu trabajo, tus planes, bueno, hasta tus vacaciones y tu casa y tus amigos, todo lo pones en manos de Dios, ¿verdad? Entonces hay una luz diferente, hay una luz en tu vida que es la que está moviendo toda tu actuación, tu actividad, tu vida en sí, ¿no? Entonces cuando estamos cerca de Dios, Él va transformando todos los días nuestra vida, ¿sí? Él nos lleva a esa victoria, a eso, ver su gloria, a ver las cosas de manera diferente, llena de la bendición de Dios. Cada una de las cosas que vemos ahora es una bendición. No podemos decir que tenemos una comunión con Dios si no tenemos un cambio continuo en nuestra vida. Es constante, ¿verdad? No te puedes quedar como eres, o decir, pues así soy y que me aguanten, ¿verdad? No, porque con Dios ya no nos queda decir eso, ¿verdad? No, pues así soy, ¿verdad? Y pues aguántenme todos, pero no, es una transformación, es una bendición poder entender a Dios y que Dios esté en nuestra mente y en nuestro corazón y nosotros podamos cambiar cada día, ¿sí? Cada día es diferente, por más años que tengas, cada día es diferente, ¿sí? Por más tiempo que estés aquí o que digas ya son muchos años, cada día Dios lo hace diferente con su bendición, con su misericordia, como dice la palabra, ¿verdad? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, no podemos decir que tenemos una comunión con Dios si no tenemos un cambio continuo en el día a día, en nuestra vida total, ¿verdad? Necesitamos la luz y la presencia de Dios para ir creciendo a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Entonces necesitamos esto, ¿verdad? La luz, la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es bien importante que lo sintamos, que lo sepamos, que estemos con esa certeza de que Dios está con nosotros y su luz es la que nos alumbra. Hoy no salió el sol como ayer, hoy aquí en la Ciudad de México está nublado, pero es un día hermoso, es un día lleno de luz también, ¿verdad? Es una luz diferente, a lo mejor más tenue, no hay tanta luz como ayer había, pero Dios está cada día con nosotros, ¿no? Pero es algo hermoso poder vivir cada día con esa luz, con esa presencia de Dios en nuestras vidas. Ajá, entonces necesitamos de esa presencia de Dios. Él nos habla a nuestra vida y nos enseña esto, ¿verdad? Ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, ¿sí? A esa estatura. No hay otra persona en la que puedas tú tener ese ejemplo donde tú tienes que ir, hacia donde tienes que ir es hacia Jesucristo y a lo que Él hacía, leer en la palabra y en los evangelios, leer lo que Jesús, cómo hablaba, cómo actuaba, cómo hacía, qué decía, ¿verdad? Cómo era su fe, cómo era todo lo que Él hacía. Entonces, todo esto nosotros lo podemos conocer en la palabra y podemos ir a ello, ¿no? Entonces, no podemos decir que tenemos comunión con Dios si no tenemos ese cambio, ¿verdad? Si no es constante ese cambio en nuestra vida. Efesios 5:8 dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. O es vivir en la oscuridad, yo diría. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Entonces vivíamos en total oscuridad, si recordamos, pues a lo mejor ya conocías desde pequeño a Jesús, ¿verdad? Pero algunos que no conocíamos desde chicos a Jesús, ¿verdad? Pasábamos creyendo que la vida era así, nada más, ¿no? Vívela ahora porque se acaba y ya no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, ahora en Cristo, ¿verdad? Es una vida con esa bendición y ese propósito también que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, de llevar el evangelio, ¿verdad? De hacer a otros partícipes de la grandeza de nuestro Dios. Entonces, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad y antes así vivíamos, ¿no? Pues no conocíamos a Dios. Ahora lo conocemos, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado en nosotros? ¿Hay luz en nuestra vida? ¿Hay luz en lo que hacemos? ¿O son más tinieblas? ¿O son más rencores? ¿O más falta de perdón? ¿O es más enojo? ¿O es qué es lo que está pasando en nuestra vida? ¿Hay luz en nuestra vida?
Dios ha sanado nuestras heridas, Dios ha sanado nuestra falta de perdón, ha quitado esas molestias, esos dolores que teníamos por otras personas que nos habían dañado. O hay esa luz que está sanando, esa luz esa sanidad, esa bendición, esa provisión de bendición que viene a nuestras vidas. Dice, vivan como corresponde a quienes conocen a Dios. Si estamos conociendo a Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios tiene mucho, mucho que hacer en nuestro interior, ¿verdad? Tiene mucho todavía que trabajar con nosotros, pero lo está haciendo con su luz admirable, con su luz preciosa, ¿sí? Entonces, vayamos por ahí, conozcamos a Dios, dejemos nuestra vida en sus manos, pongamos todo en sus manos, porque Él es el Dios que sana, que salva, ¿verdad? Y va a regresar pronto por nosotros, ¿verdad? También para que nosotros podamos ir con Él. Entonces, estemos atentos, estemos siempre llenándonos de esas bendiciones que la palabra habla, de las cosas que nos dice ahí en Romanos, en Efesios, de cómo debemos tratar a otros, de cómo debemos de poner nuestro espíritu más arriba que nuestras necesidades físicas o nuestras necesidades del alma, ¿verdad? Entonces, nuestro espíritu, ¿cómo debe de estar? ¿Cómo debe de estar limpio, sano, ¿verdad? Bendecido con la palabra, escuchando a Dios, ¿verdad? Moviendo todo ese, no te conformes a este siglo, ¿verdad? Dice la palabra, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿verdad? Es lo que Dios quiere sanar en nosotros, quiere quitar de nuestra vida todas esas tinieblas, todas esas cosas que estorban, que son tóxicas, que no sirven, ¿verdad? Dios quiere sanar, quitar todo eso, ¿verdad? Romper con todo ello y que tú des un paso hacia la luz, que des otro paso hacia la luz. Son pasos de fe que irás dando, ¿verdad? Que te van a llevar a esa luz. Entonces, aquí es donde leímos que no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad y antes estábamos así, ¿verdad? Y no lo conocíamos, pero ahora lo conocemos y hemos pasado a la luz. Y tenemos que vivir conforme corresponde a quienes conocen a Dios. Ahí es donde Pablo nos está hablando de tener luz, está hablando de ser luz, ¿sí? ¿En qué reino entonces nos encontramos? ¿En un reino oscuro o en un reino de luz? El reino de Dios es el reino de la luz, ¿sí? El reino viene a nuestra vida, ¿verdad? A través de Jesucristo, ¿verdad? Que nos salvó y nos dio esa luz. Entonces, ¿en qué reino nos encontramos? En Colosenses dice, 1:13 dice, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, ¿sí? Hay dos cosas importantes mencionadas. Dios está hablando de liberación cuando estamos en tinieblas. Hay una autoridad sobre nosotros que nos esclaviza o que nos esclavizaba. La Biblia habla de un hombre endemoniado que era muy agresivo, a quien no podían ponerle cadenas, estaba completamente fuera de control. Estaba poseído por muchos demonios, pero cuando Jesús llegó y su vida fue transformada y los demonios salieron huyendo. Cuando la gente vio al endemoniado después de ser liberado por Jesús, se sorprendieron porque este hombre estaba vestido, limpio y en su cabal juicio, ¿verdad? Entonces, fíjense, qué hermoso, ¿no? Esa luz que Dios da cambia a un hombre de todo a todo, ¿verdad? Y así será nuestra vida. ¿Cómo fue posible que esto sucediera? No había esperanza, pero llegó Jesús, ¿verdad? Y eso mismo sucede en nuestra vida. Cuando Él llega con su luz, las tinieblas tienen que irse y nuestra mala condición de vida cambia para bien, ¿sí? Fuimos trasladados a un nuevo reino, ¿verdad? Ya no tenemos que vivir esclavos de nada ni de nadie. Cristo ha venido para hacernos libres. Cristo ha venido para hacernos libres. Las personas necesitan saber que Jesús puede sacarlos de las tinieblas y necesitan también saber que no hay pecado que Jesús no pueda perdonar, ¿sí? Eso es muy importante. Por eso siempre hay esperanza para un corazón arrepentido. Pues muchas gracias. Dios los bendice y pues aquí nos quedamos porque hasta aquí tenemos el tiempo, ¿verdad? Pero Dios los bendice, que sean esa luz preciosa de parte de Dios para todos los que les rodean. Nos vemos pronto y los esperamos en Ciudad de México. Hasta luego. Buen día.